Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Pues es un verdadero placer poder estar esta noche con ustedes. Eh, ¿Quién iba a pensar que estaríamos hoy compartiendo pues de esta manera? Es una situación muy difícil, una experiencia muy difícil que estamos viviendo, pero que es muy importante en estos momentos que, que estamos en nuestros hogares, que estamos con nuestras familias, que tenemos un poquito de tiempo, ese tiempo que a lo mejor antes añorábamos tenerlo, ese tiempo que podemos ocuparlo para reflexionar un poquito y ponernos en contacto con Dios. Ese tiempo que nos permite ponernos en la presencia de Él, ¿verdad? Y buscar una palabra de sentido que nos ayude a comprender la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Porque no me atrevería a pensar que Dios nos ha enviado un virus para hacernos daño, ¿verdad? ¿Cómo podríamos afirmar tal cosa? Lo que sí puedo asegurar es que a Dios, nuestro Padre que nos ama, no se le escapa nada de sus manos, mis queridos hermanos. Que no acontece nada sin que Él lo permita, sin que Él tenga un designio de salvación en cuanto a lo que está pasando, en cuanto a lo que acontece. Que tenemos un Dios de amor que no nos abandona nunca. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, pues quiero compartir la palabra de Dios, reflexionar un poquito su mensaje, el mensaje que manda nuestro Señor Jesús a su iglesia. Por eso vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, que dice, Apocalipsis 1, capítulo 2, versículo del 1 al 7, los 7 mensajes a la iglesia. Al ángel de la iglesia que está en Efeso, escribe, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. Pero ya es algo positivo que rechace las conductas de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, para poder comprender un poco mejor esta revelación que Dios nos hace, es necesario saber que todo el capítulo consta de 6 aspectos claros en todo su mensaje. Que el mensaje que hoy compartimos en Apocalipsis no es un mensaje de terror, no es un mensaje de castigo, es un mensaje de amor, un mensaje de esperanza que el Señor nos da. El primer aspecto que hay que tomar en cuenta para poder comprenderlo es que su mensaje tiene un remitente. Remitente es quien nos envía el mensaje. Dice, es el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién más podría ser, mis queridos hermanos, sino Jesús, que es centro de la iglesia?
que es por él porque vive la iglesia. Segundo, que tiene un destinatario. Dice la palabra, a la iglesia, al ángel de la iglesia que está en Efeso. El ángel de la iglesia es como les dijera el encargado, el que está encargado de la iglesia, que en nuestro caso sería aquí en Huayúa, pues el párroco, ¿verdad? El párroco de la iglesia, que es el encargado de la iglesia de Huayúa. Ese sería el ángel de la iglesia que está en Efeso. Pero el mensaje tiene su destinatario, ¿verdad? Es para la iglesia de Efeso. No es solo para el ángel. El ángel está obligado a compartir el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos envía. ¿Y quién es la iglesia, mis queridos hermanos? La iglesia no es en sí el templo, no son sus paredes, ¿verdad? La iglesia somos todos, es usted, soy yo, somos todos la iglesia del Señor. Tercero, nos hace un juicio. Dice, conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba lo que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre, sin desanimarte, pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio. El Señor nos conoce y nos hace el juicio. Él conoce nuestras obras, conoce de nuestra perseverancia, conoce de nuestras dificultades. Sabe que hemos sufrido por su nombre, sabe que hemos sufrido por seguirle, por predicar, por orar, por el simple hecho de ser católicos. Sabe que hemos sufrido por su nombre. Conoce nuestra constancia. Pero el mayor juicio que nos puede hacer Él es el que dice que hemos perdido el amor del principio. No basta, mis queridos hermanos, con hacer obras. No falta con creer que perseveramos. No basta con que Él ve la constancia con que estamos en la iglesia, con que estamos en nuestra asamblea. Hace falta volver al amor del principio, volver a ese amor loco, volver a ese amor que nos saca, que nos levanta el espíritu, ese amor que Él sabe, ese amor que se ha enfriado, ese amor que había despertado en los primeros momentos de nuestra conversión, ese amor que encontramos cuando vivimos nuestro retiro de inicio. ¿Lo recuerda, mi querido hermano? Ese amor, esa alegría con la que usted salió, amando a Jesús. Ese amor es el que Él nos juzga hoy, que hemos perdido, que ha bajado, ¿verdad? Entonces no basta con solo creerse un poquito religioso. Falta amar al Señor, falta demostrarle que sí lo amamos. Y cuarto, nos invita a una conversión. A pesar de que Él sabe de que hemos dejado de amarlo, que nuestro amor ha disminuido, que ya no sentimos lo mismo, Él nos invita a una conversión y nos dice, date cuenta, pues, de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. ¿Qué es lo que hacíamos antes, mis queridos hermanos? Ponga su mano en la conciencia y piense qué hacíamos antes, al principio, cuando lo conocimos, cuando estábamos verdaderamente enamorados de Él. Ayunábamos, orábamos, cantábamos, bailamos con todo el amor que podíamos sentir, porque era para Él, porque el canto era para Él, porque el baile era para Él, ¿verdad? Todo eso lo hemos perdido, mis queridos hermanos. Hemos perdido esa alegría de vivir el Evangelio. Hemos perdido la alegría de vivir en nuestro Señor Jesús.
y Él lo sabe, y por eso nos hace un juicio y nos invita al mismo tiempo a la conversión. Pero nos indica: de lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa, mi querido hermano? No permita usted que el Señor venga y quite su candelero, que apague su luz, que le quite ese fuego que usted tiene, que le quite esa llama que usted tiene, mi hermano. No lo permita. 5. Nos invita a escuchar, nos hace una exhortación. Dice: el que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Hoy es el tiempo, mis queridos hermanos, de comunicarnos, de ponernos en presencia de Dios y buscar esa palabra que nos dé sentido, como les decía al principio. Nos invita a escuchar su palabra, nos invita a escuchar ese mensaje que Él nos quiere dar. Eso es lo que Él nos invita, a ponernos en contacto, a ponernos en línea con Él, a revivir ese amor que hemos perdido, mis queridos hermanos. Y 6, nos deja su promesa. No todo es un juicio, no todo es castigo, no todo es temor, ¿verdad? Apocalipsis se ha prestado siempre para poder inculcar miedo a la gente, para poder inculcar ese temor a los mensajes del Señor Jesucristo. Pero no, Él, a pesar de todo, nos da una promesa. Dice: al vencedor le daré de comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pero ¿qué significa ser vencedor? Significa salir de nuestro confort, salir de nuestra pena, romper cadenas, salir a cantarle con amor, a servirle con todo el amor que sentíamos al principio, como Él lo dice. Así es que esa es la invitación, mis queridos hermanos, a no tener miedo, a no sentir temor por lo que el Señor nos juzga, por lo que el Señor nos llama, ¿verdad? Él en su inmensa misericordia pues siempre tiene una promesa para nosotros y Él siempre cumple sus promesas. Depende de nosotros ganarnos esa promesa. Depende de nosotros salir como vencedores y comer ese árbol de la vida, ¿verdad? El árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, que está donde Dios vive, mis queridos hermanos. El Señor te promete hoy la vida eterna. Eso es lo que significa comer el árbol de la vida, recompensarte con la vida eterna, no sufrir por la muerte, sino que alegrarte porque vas a comer de ese árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Nada más y nada menos, mis queridos hermanos. Quiero ya para concluir, pues hacer algo que el Papa Francisco, compartir con ustedes algo que el Papa Francisco ha compartido, una oración para todos los afectados, para los que han fallecido, para todas las familias que están sufriendo, por todos los colaboradores, doctores, médicos, enfermeras, por los responsables, por las autoridades políticos que tienen que tomar decisiones y acertar. Pedimos a Dios que les dé la gracia de poder acertar en sus decisiones. Quiero
dirigirme pues con esta oración así como lo hizo el Padre, nuestro Padre Francisco, que lo dirigió a nuestra Santísima Madre María, que la tengo aquí a la par conmigo. Y dice: Santísima Madre María, oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti. Salva de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniéndote firme en tu fe. Tu salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros que proveerás, para como en Caná de Galilea pueda regresar la alegría y la fiesta de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestro sufrimiento y dolor para llevarlos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Madre de Dios. No desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba. Líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Gracias, mis queridos hermanos.